Buenas tardes para todos. A ver quiénes están. Bueno, lamento esta demora. Aprovecho a contársela porque es parte de lo que puede acontecer en nuestro suceso de trabajo y que nosotros tenemos que estar preparados para las distintas ocurrencias que surgen generalmente, ¿no? Les cuento que no me arrancó mi compu. Lamentablemente me arrancó en determinado momento y por un instante pensé que iba a poder seguir viaje y luego lamentablemente no me arrancó, la llevé al service. Cuando llego al service pasa lo de siempre, arranca, me doy media vuelta, me voy con la compu y cuando llega la hora de la verdad no prendió. Conclusión, a salir a buscar rápidamente una solución para poder estar con ustedes y para poder seguir haciendo mis cosas, ¿no? Esta solución fue conseguir una compu prestada, acceder a los respaldos que tenía con las claves de acceso a las salas de Zoom y a los antecedentes que tenía en las clases y en los materiales para poder seguir avanzando con ustedes. Todo eso me retrasó un poquito, pero bueno, acá estamos. 8 minutos tarde. Debería tener una compu más cerca para que esto hubiera iniciado en tiempo y forma. Así que nuevamente les pido mis disculpas por lo sucedido. Y bueno, estamos en clase ya. Ahora vamos a arrancar directamente en la clase. Lo primero que les voy a consultar es con respecto al práctico 1, ¿cómo van? ¿Alguna duda? A ver, Soledad, si alguien me habla, porque yo no sé si en esta máquina si los escucho o no. Yo creo que sí, que debería estar escuchándolos. Sí. Profe, en el punto 2, para hacer la planilla, ¿de dónde sacamos los datos o hay que inventarlos? El punto 2 hace referencia Es el a punto 2. En el punto 2 hace referencia a un informe, ¿no? Ustedes tienen que elaborar un informe de rentabilidad por producto. No, en los hechos no tienen que elaborar un informe ni buscar los datos. Lo que tienen que hacer... Perdón, es en la parte B del CEPIDE 1. Ah, del CEPIDE 1. Que pide que hay que hacer una planilla. El CEPIDE 1 hace referencia a las planillas de ventas. ¿Sí? Entonces, pero los datos... Ahí está. Los datos no están, o sea, los datos, ahí lo que se les plantea a ustedes es que sugieran y armen una alternativa de forma tal de que los distintos usuarios puedan compartir al mismo tiempo la planilla con los datos. Pueden perfectamente ustedes poner qué datos van a recopilar, dónde se van a ordenar, de qué manera, cómo se van ingresando, y si quieren pueden plantear algunos ejemplos de datos, ¿no? ¿Está claro? Pero eso no sería el CEPIDE 2, que es como crear el informe. No, a ver, vamos a verlo, porque así no... Vamos a ver lo que dice el enunciado. A ver. Compartir pantalla.
Bueno, se pide uno. Debido a la situación actual, solo Andrea está trabajando en la papelería. Anita le pide con frecuencia a Andrea que le envíe por mail la planilla para ver las ventas. A. Explicar cómo se podría tener la planilla disponible para que tanto Andrea como Anita accedan a la misma, sin necesidad de ser enviada por mail. B. Implementar lo explicado en la parte A y hacer una captura de pantalla donde se muestre la planilla realizada. ¿Hasta acá entendimos? Pero por eso, para crear la planilla, ¿de dónde, o sea, de dónde sacamos los datos? Porque es una planilla, eso es lo que no entendemos. Bueno, estamos hablando que Anita le pide con frecuencia a Andrea que le envíe por mail la planilla para ver las ventas. Entonces, estamos hablando de una planilla que contiene las ventas. Sí. Bueno, hagan una planilla que contenga las ventas. Bien. Entonces, esto les va a pasar mucho en esta materia y ahora veo acá que Rafaela también plantea lo mismo. Nosotros no ponemos mucho énfasis en los datos y la información contenida, elaborada por ustedes. Puede ser que haya información faltante, datos faltantes, y que ustedes deban completarlos. Porque lo que nosotros buscamos acá, a diferencia de otras materias, es que ustedes analicen el contexto de la herramienta y cómo se trabaja con ella, que es lo que hace el sistema de información. Después los datos van a ir cambiando, se van a agregar, van a haber más, menos. Eso es algo que va a ir cambiando. No es un ejercicio en el cual ustedes le tienen que cerrar exacto, ni determinar un cálculo con un resultado exacto. Ustedes tienen que armar una planilla de ventas con un determinado criterio, fijándose que al fin y al cabo están elaborando información de ventas, y compartirla, como dice ahí, explicar cómo se podría tener la planilla disponible para que tanto Andrea como Anita accedan a la misma sin necesidad de ser enviada por mail. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda de este práctico? A ver, Ximena. Buenas tardes. Hola. Hola, en el CEPIDE 2, el enfoque. Con mis compañeros lo pensamos, pero no sabemos si lo vamos encarando bien, porque nosotros hicimos una planilla y de ahí no sé si tenemos que redactar como tipo redactar el informe, no, porque dice que no es necesario, pero no sé cuál es el enfoque en realidad del punto 2. De vuelta, el enfoque acá es señale los pasos que seguiría para elaborar este informe. El informe va a tener un formato definitivo. Vamos a suponer que el formato son 2 columnas y después tiene un conjunto de filas, ¿no? De datos ordenados con un criterio lógico. Puede ser cronológico, no sé. Esto es un ejemplo muy sencillo que estoy poniendo ahora. Sí, sí, Ustedes sí. lo que tienen que indicar es cuáles son los pasos para elaborar el informe. Primero, partan de atrás para adelante. De atrás para adelante significa qué es lo que quiero lograr. Yo quiero lograr información, a ver qué es lo que dice acá. Prepare un informe con el detalle de los artículos comprados a los proveedores y revendidos a los grandes clientes de la empresa, incluyendo los márgenes de utilidad a cada uno. O sea que yo tengo que lograr expresar eso que se indica en ese primer párrafo ahí. Ustedes ahí Bien. se pueden plantear cómo ordenarían los datos que van recibiendo a partir de ese orden, a partir de esos datos, qué cálculos realizarían, dónde expresarían los resultados de esos cálculos, con qué formato y de qué manera. Y bueno, eso da como resultado un informe determinado.
Además de de eso, todo eso, perdón, profe, que le interrumpo. Y de todo eso, la conclusión. La conclusión es referente a nuestros datos, tipo si perdió, si cómo le fue, o conclusión de cómo, no, no. La conclusión no es, acá lo importante no es que tú saques una conclusión. Acá lo importante es que tú tengas claro de qué manera se va a elaborar el informe durante todo el tiempo. Ah, ok. O sea, porque el informe vos lo podés diagramar para un determinado momento y podés hacer un informe. Ese es un informe en un determinado momento y fue hecho con un determinado criterio. Ahora, ustedes tienen que pensar que ese informe tiene que ser elaborado permanentemente y tiene que ser presentado en forma periódica. Para poder elaborar ese informe en forma permanente y en forma periódica, tienen que realizar una serie de pasos. Primero, tienen que recopilar los datos. ¿De dónde? ¿Cómo se obtienen esos datos? ¿Quién los vuelca? O sea, ¿quién los carga a la planilla correspondiente? Claro. ¿Qué controles se hacen sobre esos datos que son cargados? Una vez que están todos los datos cargados, ¿alguien revisa la planilla a ver si no hay ningún tipo de error que salte a la vista? Por último, esa planilla se presenta con qué formato y en qué fecha y a quién se le presenta. Como verás, todo eso que te dije, no te dije nada de ningún dato, ¿no? Sí, exacto, profe. Muchas gracias. Ahora lo entiendo bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Ya estuvimos aclarando algo del punto 1, del CEPIDE 1 y del CEPIDE 2. El CEPIDE 3, considerando la situación actual de la empresa y los planes de expansión del negocio en mediano plazo, cada parte, máximo 2 páginas, de cada parte de la A y de la B, ¿no? Analizar las ventajas y desventajas de continuar realizando las registraciones contables con la planilla y obtener una conclusión. Eso, en la clase pasada estuvimos analizando la planilla con detalle y ustedes pudieron tomar sus propias conclusiones respecto a qué cosas buenas tiene y qué cosas malas tiene la planilla y dónde están los límites del uso de estas planillas electrónicas, ¿no? Eso es lo que les piden a ustedes. Yo, como sugerencia, me parece interesante que utilicen la herramienta FODA, o sea, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. La herramienta, esta es una herramienta de una doble balanza que considera el factor externo y el factor interno. Ustedes anotan en cada uno de sus cuadrantes qué características ven de la planilla electrónica que utilizaron. Y sobre todo a la luz del cumplimiento de los objetivos que se plantean. Acá ustedes tienen que tener presente que la empresa está en una situación de cambio y de crecimiento. Y que, bueno, el sistema de información tiene que poder responder adecuadamente a ese cambio y a esa expansión. Y lo otro, una vez que pudieron responder la A, que se armaron una idea respecto a la situación de la empresa, de las necesidades en cuanto al sistema de información, ahí sí responden la B. O sea que, porque en la A ustedes definen lo que quieren, y en la B lo que se le plantea es, bueno, si ustedes quieren hacer esto, ¿cómo se logra? O sea, ¿cuáles son los principales cambios que a ustedes les parece que deberían ser llevados a cabo dentro de la empresa para poder lograr lo que se plantearon en el CEPIDE anterior? ¿Entendieron esto entonces? Dentro de esas sugerencias, podríamos decirle que usen un Drive o un OneDrive o otros sistemas. Todo lo que ustedes consideren que sea más apropiado para lograr los objetivos de la empresa.
El problema más grande que pueden tener, y esto se los planteo ahora para que lo tengan presente, es que la empresa vaya con determinado ritmo y con determinadas características de evolución, y el sistema de información no tenga la capacidad de atender ese ritmo. Así que eso sería un problema importante. Por lo que yo les sugiero que consideren las requisiciones mínimas que va a tener la empresa a partir de este momento. Si esas requisiciones son las que ustedes le van a pedir al sistema. Y de ahí van a sacar la conclusión de si, bueno, seguimos con la planilla LibreOffice o hacemos otra cosa. Y ahí analicen a ver qué alternativas tienen en primera instancia. Sí corresponde, capaz que llegan a la conclusión de que la empresa con esta herramienta ya puede seguir trabajando. Lo cual, si tienen los fundamentos adecuados, es una respuesta válida. ¿Vamos bien? Bien. Veamos. Veamos. ¿Están viendo toda la pantalla? Sí, están viendo toda la pantalla. Perfecto. Así que si están viendo la pantalla entera, vamos a ver por aquí. Aún no hemos subido ningún material nuevo. Yo tenía expectativa que sí, por los comentarios internos que habíamos tenido. Lamentablemente no. Bueno, ya va a venir material nuevo. Algunas cosas más de la clase anterior. Yo creé acá una carpeta que se llama herramientas varias, para que ustedes tengan acceso, los que estén interesados a este tipo de herramientas, para acceder de primera mano. En primer lugar, para bajarse el LibreOffice, cosa que experimentamos en la clase anterior. Aquí está el acceso al LibreOffice. En segundo lugar, este VirtualBox les permite instalar un administrador de máquinas virtuales. Por ejemplo, si ustedes tienen sistema operativo y quisieran experimentar gestionar máquinas virtuales con Linux, lo pueden hacer utilizando esta herramienta. En tercer lugar, si instalaron lo anterior y quieren instalar alguna versión de Linux, acá les doy dos sabores. Uno es el Ubuntu y el otro uno se llama Linux Lite, que los dos son herramientas también válidas del sistema operativo a todos los efectos. Pero en particular, si quieren ir por el camino de la prueba que les estaba diciendo, dentro de las máquinas virtuales, cualquiera de las dos son buenas. Y por último, la primera de las herramientas, después iremos subiendo otras, es la planilla de balances en formato XBRL a los efectos de presentar la información de la central de balance de la Auditoría Interna de la Nación. Esto lo vimos en la clase anterior y acá está el acceso directo para que ustedes puedan bajar las plantillas. Decirles que más allá de que tal vez no tengan necesidad de presentar los balances utilizando este formato a la auditoría interna, sí es una buena herramienta para elaborar y compilar los informes finales de balances de las organizaciones, ¿no? Así que también es útil como herramienta de trabajo. Bien, así que eso fue el corolario de la clase anterior en cuanto a los materiales. No, esto es el programa. Para hoy
Nosotros ya la parte de definición de datos e información ya la habíamos visto, fue lo que vimos en la clase previa, y ya ahora pasaríamos al ciclo de vida. Antes de pasar al ciclo de vida, quiero decirle que muy posiblemente estemos subiendo por lo menos las clases grabadas, ¿no? Santiago, profe, el apartado 3, entonces hablar sobre el sistema. Me gustaría saber si se le puede recomendar otros programas como ERP o CRM, dice Santiago. Bueno, sí, ustedes pueden recomendar lo que consideren del caso. Traten de no pecar, ni por poco ni por mucho, o sea, lo más adecuado. Con esto quiere decir, si ustedes instalan o pretenden instalar un sistema muy complejo, puede ser que la empresa no tenga la capacidad operativa ni técnica de operarlo. Y que el esfuerzo por operarlo, ustedes se queden a medio camino, ¿no? A ver, acá tenemos unos mensajes en novedades. No, nada, todo lo que venimos conversando. Entonces, Santiago, como te decía, si la empresa crece o se va hacia un camino determinado y se queda con un sistema que no da abasto, no va a poder atender adecuadamente sus requerimientos de información. Si por el contrario, si la empresa tiene una expectativa de objetivos determinada y se plantea utilizar un sistema de información que tiene muchas funcionalidades y tal vez requiera muchas características, entonces en ese caso, capaz que ese sistema supera las necesidades de la empresa. Sí, quiere vender a todo el país, se quiere crear alianzas, sí, perfecto, digo, es válido. Es válido en el sentido de alguna manera el CRM, el relacionamiento con los clientes, es una gestión relevante y ese es el objetivo de esas aplicaciones. Si ustedes entienden de que en este caso es necesario, hagan una evaluación, o sea, usted tiene que hacer una ponderación. Esto, cuando digo ponderación, me refiero al dimensionar un sistema. ¿Cómo dimensionan un sistema ustedes? Bueno, a ver, ustedes tienen que pensar en las dimensiones en términos de cantidad de operaciones. Cantidad de operaciones. Entonces, a ver, vamos a hacer una cuenta acá. A ver si lo entienden. Esto, cuando uno usa la máquina de otro se encuentra con sorpresa variada. Bueno, a ver, por ejemplo, acá yo tengo número de clientes. Facturas por mes. Después tengo registros por factura. Vamos a ponerlo en fila si se ve. Clientes, por ejemplo, tengo 1 millón de clientes. ¿Cuántas facturas se emiten por mes? Y vamos a suponer 1.05 facturas por cliente. ¿Cuántos registros hay por factura? Y registros por factura nosotros vamos a tener un registro
que abarque a todos los ítems de la factura y después por lo menos 3 ítems por factura. Vamos a suponer que entonces eso significa 4 registros por factura. Si nosotros multiplicamos esto, lo vamos a hacer más por, o sea, la cantidad de clientes por la cantidad de facturas que hago por mes, por la cantidad de registros. Total, yo proceso 4.200.000 registros mensuales. Si cada registro me lleva 1 byte, 1 megabyte son 1024. Acá yo pongo acá 1 mega. 1 megabyte. 1024 bytes. Quiere decir que yo voy a necesitar un espacio de almacenamiento de ¿cuánto? De la cantidad de registros dividido la cantidad de 4.101 mega. Esto va a ser lo necesario de dimensión de almacenamiento de información. Para un mes, ¿no? Esto es por mes. Ahora, si yo quiero considerar un año, lo multiplico esto por 12. Y como tal tengo el resultado de 49. Esto si lo divido entre 1024, nuevamente, 1 giga son 1024 megas. Esto me da esto dividido esto. 48 giga año de almacenamiento. Este es un nivel de dimensión de cuánto necesito, por ejemplo, yo de disco para operar un determinado sistema de una determinada empresa. Y les estoy hablando solo de los registros de facturación. Ustedes piensen que la empresa va a requerir otros subsistemas para operar. Así, de esta manera, ustedes pueden dimensionar, por ejemplo, cuál es la capacidad de almacenamiento requerida. Lo mismo pueden hacer con respecto a la capacidad de procesamiento. Ahora, respecto a la pregunta que hacía Santiago, que de alguna manera está tratando de dimensionar hacia adelante, porque acá dice Santiago, porque habla en el texto que se quiere vender a todo el país y quiere quedar alianza, en mediano plazo yo considero acá 5 años. ¿Está bien? O sea, uno va preparando el sistema hacia adelante. Estaría bueno esto que es la cantidad de clientes, expresarlo en términos numéricos, decir, bueno, ¿cuántos son los clientes actuales? ¿5, 10, 100? ¿Qué cantidad de facturas les hago por mes? O sea, ¿qué dimensionamiento de facturas les hago por mes? Entonces ustedes pónganse a pensar que si ustedes tienen una empresa que tiene 10 clientes y les hacen 2 facturas por mes, las dimensiones del sistema de información no tienen que ser muy elevadas, porque la característica que tiene esa empresa es que no requiere grandes volúmenes de operaciones, de transacciones, ¿no? Ahora, capaz que ustedes tienen una empresa con esas dimensiones de chica, pero sí necesitan procesar esa información, que aunque sea poca, en muchas dimensiones. Por ejemplo, haciendo cálculos de rentabilidad por producto, por línea de producto, por departamento, por cliente, por dimensiones de cliente, por gusto de los clientes. O sea que si ustedes empiezan a explotar mucho esa información, entonces sí van a requerir un sistema que tenga todas esas funcionalidades de cálculo. Eso es un poco lo que ustedes tienen que ir evaluando en este caso. O sea, tienen que ver cuáles son las dimensiones métricas que tienen y que van a requerir hacia adelante, y si el sistema actual les permite atender.
Y entonces plantearse para las dimensiones que se están estipulando, como dice acá Santiago, de acá a 5 años, significa que tiene 100 clientes ahora, y tiene una expectativa de crecimiento de 20% de clientes por año, va a ser 120, después va a ser 24 más, van a ser 144, después van a ser 80 más, y ojalá pueda crecer de esta manera la empresa, y de esa manera ustedes pueden ir dimensionando la cosa. ¿Se entendió? ¿O los mareé? Bueno, sin señales de vida. Y de la cantidad de dimensión depende qué sistema va a cumplir con los requisitos que pedís. De las dos cosas, porque los requerimientos son sustantivos. O sea, tú te vas a plantear, yo quiero tener un sistema de contabilidad, quiero tener un sistema de análisis de ventas, quiero tener un sistema de gestión de recursos humanos, y capaz que hay un otro. O capaz que decís, no, solo quiero las ventas. La contabilidad la va a llevar el contador. Porque a mí no me interesa la contabilidad, igual es un tema para el contador. Esa es una publicidad que yo escuché por ahí de una empresa de software que decía, la contabilidad para su contador. La verdad que a mí me cayó muy pesada porque la contabilidad no es para el contador, la contabilidad es para la empresa. La empresa es la principal interesada en conocer la información financiera. Bueno, siendo eso, entonces tú te planteas qué requerimiento de sistemas querés. Y yo quiero tener un sistema contable y un sistema de seguimiento de ventas. Perfecto, muy bien. ¿Qué dimensiones va a tener que manejar el sistema contable? Va a tener que manejar 1000 facturas por mes, o eso lo va a hacer el sistema de ventas y yo voy a volcar del sistema de ventas un resumen al sistema de contabilidad. Va a tener que procesar 500 facturas de compras o 50 facturas de compras. Ustedes tienen que tener una idea de dimensiones de operaciones. Las dimensiones de operaciones es medir cuántas transacciones se hacen dentro de la empresa o cuántas transacciones se esperan hacer hacia adelante. Porque eso les va a dar la pauta de decir, bueno, mirá, sí, ya a mí me están ofreciendo SAP. Perfecto, es divino, SAP, es muy complejo de operar y de implementar y de poner en funcionamiento. Los usuarios, ahora las versiones nuevas son más amigables, pero eran bastante duros, realmente eran bastante poco intuitivos en el manejo y en la operación de SAP. Pero sí tenía un nivel de integralidad del manejo de todos los componentes necesarios para un negocio. Que también valía, ¿no? Y tenía sentido cuando el nivel y los volúmenes de transacciones eran relevantes. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Adelante, entonces. Bien. Debido a la emergencia, hoy vamos a tener que volver a esto que están viendo acá ustedes ahora. Es el material teórico que estaba el año pasado y sobre el cual les comenté que íbamos a tener algún tipo de corrección. Esto fue lo que estuvimos conversando hasta la clase anterior. Profesor, ¿usted nos puede subir eso para ir leyendo al menos algo? Bueno, yo les voy subiendo lo que puedo, porque yo no quiero ir en contra de las definiciones de cátedra, ¿no? Justamente, mi expectativa era que esto ya estuviera subido por la información que recibí del coordinador y del grupo que está trabajando con esto. Entonces no quiero realmente meterme a pasarles cosas que son viejas. Bien. Pero ya lo van a tener, ya lo van a tener. Les aseguro que ya lo van a tener. Gracias. Bueno, vamos a empezar a conversar sobre un tema nuevo
que se llama ciclo de vida de los sistemas de información. El ciclo de vida de los sistemas de información, yo tengo pánico acá, a ver, ustedes discúlpenme, pero esta como no es mía, no sé si está enchufada, no enchufada, si me quedo sin energía o no. Vamos viendo. Decirles que los sistemas de información en las empresas, qué lindo. Estaría bueno quedarse sin energía. No dice nada, espero que sobreviva un rato más por lo menos. Esta clase ha sido bastante accidentada. Los sistemas de información en las... perdón, el ciclo de vida es el tema, ¿no? Les decía, ¿qué es ciclo de vida? Ciclo de vida implica dos conceptos. Primer concepto es cómo es que las empresas adoptan la tecnología e incorporan la tecnología. Ese es un concepto, no es estrictamente asociado a ciclo de vida, pero tiene mucha cercanía a la relación de cómo las empresas manejan los sistemas de información y en qué momento usan unos y en qué momento usan otros. Y después está la versión histórica de los ciclos de vida de información, en el cual ustedes tienen que determinar en qué etapa está el sistema de información. Por último, hay una tercera acepción que es determinar de la manera en que se desarrollan los sistemas. ¿Cuáles son las etapas para desarrollar los sistemas, ¿no? Ahí que me está, a ver si pido urgente, ¿dónde se enchufa el... antes que quedarme sin energía? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que estudió un señor que se llama Nolan en la década del 70, y él se dedicó a estudiar en la Universidad de Harvard cómo era el proceso de adopción de la tecnología dentro de las empresas, de las distintas organizaciones. El proceso es el siguiente. Lo que él estuvo estudiando fue lo siguiente. Acá les muestro una gráfica que les da una idea general y después vamos a ir viendo con más detalle cada una de las etapas. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, ¿no? Esas 6 etapas, a ver. Izquierda, o sea, del lado de la izquierda contra el monitor. Izquierda, o sea, del perfecto, pero no, está enchufado ahí, pero me da hoy. Perdón. Ahí está, ahora me quedo tranquilo. Bueno, les decía, son 6 etapas. Esta es una pregunta de examen y una pregunta que nosotros hemos repetido muchas veces en la revisión. ¿Cuáles son las etapas de Nolan? Incluso también le hemos preguntado situaciones como decirles, bueno, la empresa presenta esta característica, identifique en qué etapa de Nolan se encuentra la empresa. Por eso es relevante que ustedes tengan presente esta estructura organizativa de adopción de tecnología en la empresa. Resumiendo, Nolan lo que hace es establecer formas, categorías de incorporación de tecnología en las organizaciones.
vamos a ir avanzando con detalle y van a ir entendiendo mejor. En esta gráfica ustedes ven en el eje de las X el tiempo, la evolución del tiempo, y después en las abscisas tienen el gasto en tecnología, en particular. Y dice que, bueno, que hay una primera etapa de inicio donde se gasta muy poquito, hay una etapa siguiente que se llama de contagio, donde se gasta mucho, hay una etapa siguiente que se llama de control, en esa etapa se tiende a reducir la cantidad de gasto, y a partir de ahí el nivel de gasto en tecnología es más o menos constante dentro de las organizaciones para el resto de las demás etapas en las cuales la organización va incorporando tecnología, ¿no? Bueno, ¿qué son cada etapa y qué es lo que pasa en cada una de ellas y cómo sabemos que cambiamos de etapa? La primera de todas era etapa de inicio. Bueno, en este caso, piensen ustedes, es una situación similar a la que está viviendo la ferretería en este momento, ¿no? Es cuando la empresa recién empieza a organizarse y empieza a incorporar sus primeros elementos del sistema de información. Acá se ejemplifica diciendo comienza con la adquisición de la primer compu, ¿no? Y muchas veces lo que ha pasado es que ese primer salto, primer acercamiento a la introducción tecnológica ocurre por la necesidad de realizar una mejor forma, un proceso que tenía un conjunto de errores. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa en la cual tiene que hacer 100 facturas por día, hay muchas empresas que hacen más de 100 facturas por día, ¿no? Pero hay que hacer las facturas en forma correcta. Cuando las facturas antes se hacían a mano, con carbónico, ustedes piensen que la facturación se hacía a mano, con carbónico, había alguien escribiendo las facturas, calculando, haciendo los cálculos en cada oportunidad, podía errar por muchos motivos, ¿no? Podía errar porque le ponía un precio erróneo al producto, y entonces podía estar facturando de menos o de más a un determinado producto. Podía errarle en los cálculos, por ejemplo en las sumas, podía errarle en los impuestos, o sea, había múltiples errores. En una época esto tenía incluso revisores de las facturas antes de que las facturas salieran definitivamente a entrega y cumplieran su rol final. Bueno, cuando esto es así y la facturación se torna muy engorrosa, es necesario contar con herramientas que aseguren el proceso. Y acá es cuando los primeros sistemas de facturación, o sea, se vendían sistemas de facturación solo, lo único que hacían era facturar, eran sistemas que ayudaban a facturar y imprimir facturas. En el mejor de los casos tenían un subsistema anexo que habilitaba llevar las cuentas corrientes de los clientes. Y ahí tenía un problema porque no gestionaban bien los pagos que efectuaban los clientes. Gestionaban bien las emisiones de facturas, pero no cuando pagaban. Bien, pero como ejemplo vale, o sea, esto quiere decir, lo primero que pasa en una empresa es que tiene que atender un área de trabajo que le genera muchos problemas, cometen muchos errores y necesitan eliminar estos problemas. O sea, al fin y al cabo mejorar el proceso. De eso se trata. Otro ejemplo en esto es empresas que tenían grandes cantidades de personal y tenían que hacer liquidaciones prácticamente que semanales o quincenales, y las liquidaciones de remuneraciones en personal, por ejemplo, que cobra por hora, o que tienen horas extras, que faltan, que tienen horas nocturnas. Entonces, esos cálculos también tienen una complejidad relevante y se podían y se cometían muchos errores. Nuevamente, para eso, entonces la empresa de repente decía, bueno, no,
yo no quiero para la contabilidad porque esto lo resuelvo de otra manera, pero para esta parte que me genera muchos problemas, entonces sí, vamos a comprar una computadora e instalar un sistema para poder procesar esto de una forma ordenada. En ambos casos les planteé 2 ejemplos en el cual la empresa incorpora su primer computadora. En el caso de la ferretería, ustedes vieron que la persona esta que se incorpora a la ferretería toma lo que tiene, y decía por ahí que había una compu en el mostrador y que ella compra un notebook para hacer un seguimiento de los clientes. Bien, están en una etapa, como quien dice, muy incipiente de la incorporación de tecnología. Estamos en lo mismo, ¿no? Profesor, Sí. ¿esto siempre pasa en las organizaciones que arrancan de cero, como aquellas que ya son muy famosas y tienen muchos clientes de una? ¿Siempre pasan por esta etapa o es más factible que pongan directo varios sistemas? Bueno, mirá, las empresas nacen de diversas maneras, pero yo te puedo resumir que en general, puede haber alguna otra, porque siempre hay alguna otra, pero en general vas a encontrar 2 formas en las cuales una empresa empieza a operar. La primera, porque hay una persona que es emprendedor y resuelve meterse en un negocio determinado y se pone atrás del negocio y dedica toda su energía y su tiempo y empuje. Y bueno, la empresa es la persona y con suerte, si le va bien, si pasa los 2 años de vida, porque eso es lo que pasa con las empresas chicas, si pasa los 2 años de vida, entonces tiene grandes posibilidades de subsistir hacia adelante. Después depende mucho del sector, del negocio, de las características de la empresa, de la persona, de que esa empresa que nació de esa forma crezca, se desarrolle y tenga otro criterio de gestión. Esa es una manera de crecimiento de las empresas. Ahora, cuando las empresas nacen de esa manera, puede pasar de que pase de padres a hijos, por ejemplo, que sea una empresa familiar, que las 2 primeras generaciones la trabajen bien, y ocurre muchas veces que la tercera generación es problemática, ¿no? Esto es un hecho estudiado a nivel de empresas familiares, y es donde se produce el verdadero cambio para la sostenibilidad permanente de una organización, y que una empresa dure más allá de 2, 3 generaciones y se mantenga en el tiempo. Entonces, esto es un poco una historia de cómo se forman las empresas, cómo viven, incluso cómo dejan de existir. En cuanto a empresas en el Uruguay y en el mundo también, o sea, en general nacen de esa manera. Después tenemos otra forma de incorporación o de nacimiento de empresa, de ponerse a operar, y es, bueno, existe una idea determinada, esa idea de negocio, podemos llamarla así, una idea de negocio. Esa idea de negocio es estudiada con un poco más de profundidad, se le agregan algunos números, se pide algún consejo profesional con respecto a esa idea, pero sin mucha expectativa, ¿no? Ahora, esa idea resulta que después de ese segundo análisis, de ese segundo nivel de análisis, sigue siendo positiva. Esto quiere decir que dice, bueno, la verdad que esto realmente tiene posibilidades de seguir de futuro. Entonces, si se plantea eso y tiene posibilidades reales de visualizarse hacia el futuro, en términos de análisis profesional, de cómo seguir hacia adelante en cuanto a la creación de una empresa, el siguiente paso es
Bueno, se hace un proyecto de inversión. O sea que primero nace la idea, segundo nace un anteproyecto, ese anteproyecto fundamenta y da pie a gastar una plata en un proyecto, porque el proyecto sale plata, hacerlo sale plata, ¿no? Entonces, cuando se hace el proyecto de inversión, en ese proyecto se estipulan todas las principales características funcionales de la empresa. Características técnicas de producción, características de análisis de mercado, forma de acceso a los clientes y forma de venta, características de estructura financiera, necesidades de capital, localización de la empresa, dónde va a estar ubicada, porque una empresa que tiene determinadas características que depende esencialmente de una determinada materia prima, tal vez lo mejor sea ubicarla cercano al punto de entrada, de acceso a la materia prima, y más si la materia prima tiene problemas de transporte. La logística tanto de llegada de productos para elaborar la producción, como logística para distribuir la venta de los productos terminados después, ¿no? Entonces, todo eso que les estoy contando se elabora en un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión termina redundando, en términos nuestros, en un proyecto económico financiero, con balances proyectados a futuro, con un sistema de gestión, o sea que ya se estipula con detalle qué departamentos va a tener la empresa, qué tipo de organicidad, cómo van a ser los cargos, cómo van a ser las remuneraciones. Y bien, eso, igual, con todo esto, capaz que se larga, se gasta toda la plata y después le erraron mal y la empresa no sigue adelante. Así que, digo, esos son los dos grandes caminos que yo he visto que han seguido los derroteros de los crecimientos de las nuevas empresas. En el marco de eso, que hasta ahora les dije que es todo negocios, al fin y al cabo es cómo hacer los negocios y cómo incorporar una empresa al sistema de trabajo, la información es imprescindible en todo sentido, tanto en un caso como en el otro. En el segundo, se utiliza mucha información y mucho análisis antes de empezar. Mientras que en el primer caso, la experiencia y el tiempo y la energía de los fundadores suple todo lo que no se estudia en la segunda manera. No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, no. A ver, preguntame de vuelta. Claro, viste que la etapa de inicio es cuando una empresa va incorporando de a poco sistemas, como que se van organizando, tal área necesita, pero en el caso de que una empresa ya se haga popular y arranque de cero así, pero empezó de boca a boca y empezó a crecer y decidieron tener una empresa. Va a tener tantos clientes que no van a necesitar solo un sistema en un principio, van a necesitar varios. Sí. ¿Eso puede pasar? Puede. Y sigue siendo etapa de inicio. Y puede pasar, digo, en los hechos hay muchos casos de sucesos de éxito así, y ustedes conocen algunos. Pedido Ya, por ejemplo. Pedido Ya es una empresa que nace de una idea de fin de cátedra, de fin de carrera. Y ellos, es como que lo mismo que nosotros les planteamos a ustedes, se formaron grupos y cada uno de los grupos tenía que plantear una idea y desarrollar una empresa y todas sus vicisitudes. Y este grupo se lo plantearon, les gustó y resolvieron seguir para adelante. Con tan buen tino que le fue bien y ahora está en varios países, ¿no? Pero perfectamente pueden ser sobrepasados ampliamente con sus expectativas. Uno puede tener expectativas determinadas y después el mercado le sobrepasa totalmente, y ahí lo que hay que hacer es, sí, puede ser que los sistemas no hayan sido planificados y hay que tratar de
de alguna manera, atender esa brecha. Pasa esto, sí. O sea, no siempre la planificación es exacta. O sea, después, siempre al revés, perdón, siempre es inexacta la planificación. Por algo de planificación y genera un rumbo, genera un marco de referencia que nos permite decir, nos estamos desviando y ese desvío implica que tenemos que tomar decisiones para acá o para allá. Pero sí ocurre de que puede ser de que no tengan los suficientes capacidades de sistema de información para atender a la demanda que requiere la empresa en ese momento. Bueno, a ver el chat por acá que... Sí, perfecto. Está bien lo que dice Santiago. Y va a depender de la rapidez que crezca la organización e información que necesite. Bueno, voy a ampliar un poquito más acá en esta etapa de inicio, ¿no? Entonces, grábense esto a fuego. ¿Cuándo empieza la etapa de inicio? Con la compra de la primer compu. Y ¿cuándo termina la etapa de inicio? Como dice aquí, con la implantación exitosa del primer sistema de información. O sea que entre que se compra la primer compu y se instala en forma exitosa el primer sistema de información, es lo que se considera etapa de inicio para una empresa. Etapa de inicio en cuanto a la incorporación de tecnología. Acá se transmite que, bueno, que suele justificarse por el ahorro de mano de obra y exceso de papeles. Esto es lo que yo les comentaba respecto a la necesidad de mejorar un determinado proceso en particular. Después, algunas características respecto a que vamos a ir viendo en las demás etapas. En esta primera etapa, no hablemos de un sistema o sea, un departamento de informática o dentro de la empresa, ni siquiera una persona encargada del sistema. La verdad que la empresa está muy alejada y lo que termina pasando es que por lo general hay una persona que se pone esto al hombro y que empuja para que esta primera implementación salga adelante, ¿no? Es razonable que sea así porque, por ejemplo, en el caso de la ferretería estamos hablando de 5 personas con las 3 nuevas que se sugieren ahí, 4, no me acuerdo ahora bien cuántas son. Entonces, cada una de las personas está enfocada a determinados procesos de operaciones y no están enfocados en sí a los procesos de información. Bueno, esto es una de las características de la etapa de inicio. La empresa no dispone de recursos humanos en forma especializada para atender los sistemas de información, sino que son los mismos recursos que tienen que destinan parte del tiempo para poder atender que estos sistemas funcionen adecuadamente. Acá, por ejemplo, acá se plantea el personal que trabaja en este departamento consta a lo sumo de un operador y o un programador. Y incluso lo plantean que puede estar bajo el régimen de honorario. Esto quiere decir que es contratado a término afuera, ¿no? Yo ya esto lo aseguro. Ustedes van a vivir en un momento en el cual es muy difícil que tengan, salvo que sean una empresa de fábrica de software, una empresa que no se dedique exclusivamente a la producción de software, sino que se dedica a otra cosa, es muy difícil que tenga dentro de sí un departamento de creación de software, sino que lo más probable es que termine contratando la creación de software a terceras empresas especializadas en el tema. Y bien. Acá, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el resto de las personas involucradas en la empresa? ¿Cómo reaccionan al primer sistema de información? A ustedes no les va a pasar porque ustedes son de generaciones que ya nacen con esto adentro y lo tienen natural, ¿no? Pero
esto es una situación que ocurre tal vez en otro, si bien a otro nivel. Cuando uno está trabajando con un determinado sistema y le cambian a otro, lo que pasa es que muchas veces la gente tiene miedo al cambio y siente pavor por estas situaciones, porque dice, bueno, lo primero que piensan es que van a perder el trabajo, que por los cambios procedurales van a perder el trabajo, y esto genera inestabilidad, genera ruidos. Hay que tratar de manejar con mucho cuidado estos cambios, tratar de dejar las cosas bien claras, cuáles son los beneficios, los perjuicios y cómo afecta o no a las distintas personas que se involucran en la empresa, ¿no? Acá se escribe esto como la resistencia al cambio, justamente. Bueno, ya la resistencia al cambio por la introducción de un nuevo sistema, como les decía, no es tan alta, hoy día no es tan alta como lo era antes, por las características de las personas que se van incorporando al mercado de trabajo. Ustedes, no sé, a ver si me pueden decir quiénes, sí, son muy importantes los agentes de cambio también, pero muchas veces los agentes de cambio no los podemos, porque Melanie dice para esta etapa son importantes los agentes de cambio, son importantes, sí. Son importantes que sepan, por lo pronto, siempre se los voy a decir de acá hasta el final del curso, la tecnología pasa a cumplir un rol estratégico dentro de la organización y como tal necesita tener el apoyo en los niveles más altos de la dirección de la organización. Si la dirección de la organización no se compromete, entonces lo más probable es que las distintas cosas fracasen en su intención de consolidar sistemas buenos, ¿no? Y lo mismo, si no se compromete, seguramente los cambios que se tengan que llevar a cabo para poder implementar sistemas nuevos van a ser resistidos y puede ser una situación bastante compleja, ¿no? De estas he vivido algunas también. Decirles que bueno, esta primera etapa es una primera etapa que está vinculada a las empresas que son nuevas, que son jóvenes. Una empresa nueva, una empresa joven es una empresa que tiene 1 o 2 años de operación, ¿no? Incluso muchas empresas ya en 1 o 2 años ya tienen incorporados sistemas. Pero bueno, es parte de lo natural de que las empresas más recientes aún no tengan incorporado todos los sistemas. Ahora está pasando de que, bueno, que dadas los requerimientos formales que establece la Dirección General Impositiva, donde cada empresa que facture más de 100.000 pesos por mes, esto significa 1.200.000 pesos al año, está obligada a tener facturación electrónica. Así que prácticamente cualquier empresa cualquier empresa que tenga un nivel de ventas como para mantener a 2 personas, porque estamos hablando de 120.000 pesos, ni siquiera da para mantener a 2 personas, ¿no? Porque hay que considerar solo las ganancias. Cualquier empresa necesita tener un sistema de facturación electrónica y por lo tanto necesita incorporar tecnología rápidamente. ¿Alguna duda con respecto a la situación de inicio? Bueno, repaso 2 cosas. ¿Cuándo es que se inicia la etapa con la compra de la primera computadora? ¿Y cuándo es que finaliza? Cuando se implanta en forma exitosa el primer sistema de información. Así que entonces, si ustedes le hacen una pregunta y dicen, bueno, sí, compré la computadora, pero ¿terminó de implementar el primer sistema, sí o no? Si no lo terminó, entonces todavía está en la etapa de inicio. Si lo terminó, entonces ya no está en la etapa de inicio y cambió a la segunda etapa. Bueno, ¿cuál es la segunda etapa? Etapa de contagio o expansión. Esto piénsenlo así.
bueno, teníamos el proceso de facturación que estaba complicado, que generaba muchos problemas, y en determinado momento hubo una persona que dijo, pero ¿por qué no ponemos un sistema que nos ayude a facturar? No sé qué. Bueno, dale, compralo, ponelo, empujalo, vos te haces cargo. Eso pasa, el sistema empieza a facturar, tiene éxito. Éxito quiere decir que los resultados son positivos, las empresas de las facturas se hacen bien, correctas, no hay errores, hay tiempos para hacer otras cosas, la dirección está contenta por la implementación de este sistema, ve que pueden destinar tiempo para hacer mejorar la gestión en otros aspectos. Y pasa de que la persona que se jugó la ropa tratando de implementar el sistema es vista como nene mimado, vamos a llamarlos así. O sea, mirá qué bien que le fue, no sé qué. Entonces, lo que va a pasar es que muchos van a querer para su área tener un éxito similar. Entonces, si lo tuvo el de ventas, ¿por qué no lo va a tener el de contabilidad? ¿Y por qué no lo puedo tener yo que le hago las liquidaciones de recursos humanos y todo el tiempo estoy sufriendo con esto? Esto implica entonces, como dice el título de la etapa, un contagio. Contagio de decir, bueno, aquel lo hizo, yo quiero también. O la dirección dice, bueno, si eso salió bien en este proceso, pongámoslo en este otro proceso y en aquel otro proceso. Son reacciones que hacen a la necesidad de, bueno, justamente, una cosa que salió bien, es vista en forma positiva por los distintos agentes de la empresa, y todos pretenden incorporar eso a su área de trabajo. Por eso se habla del contagio. Y la segunda palabrita, que es de expansión, bueno, va de suyo. O sea, se instaló el primero, con resultados positivos, veamos de qué manera podemos hacer para que se instale en los procesos, en los otros procesos críticos, y sigamos teniendo los mismos resultados. Vamos a expandir lo logrado. Bien, ¿cómo podemos saber rápidamente que una empresa está en una etapa de contagio? ¿Vieron? Voy a volver un poquito para la gráfica para que la tengan presente. Miren la gráfica acá, los gastos, yo acá estoy mostrando los gastos. A ver, vamos a usar. Esto. Podría tener un lapicito mejor, ¿no? A ver este otro. Aquí, esta fase acá, es la que estamos acá. Fíjense la trepada, ¿no? La trepada es muy grande, ¿no? O sea que en el mismo periodo de tiempo podemos decir que los gastos en esta gráfica al menos se multiplicaron al menos por 6. Justamente porque se da una situación explosiva de contagio y de expansión dentro de la empresa. Esto implica, bueno, se había comprado una y vamos a instalar 4 sistemas más, compremos 4 computadoras más, ¿no? Además de comprar las computadoras, necesitamos instalar los sistemas. Los sistemas salen caros de por sí y las instalaciones otro tanto. Entonces, eso hace de que se multipliquen los gastos en TI de una forma muy rápida, como se está mostrando acá. Bueno, el dibujito me quedó. Vamos a borrar el dibujito. Perfecto. Bien. ¿Cuándo inicia la etapa de contagio de expansión? Cuando finaliza la anterior. O sea que se inicia con la implantación exitosa del primer sistema de información, que es exactamente lo que dijimos que era el final del anterior. Por eso acá se hace referencia a lo que yo recién les comentaba, de que el ejecutivo usuario, el primer ejecutivo usuario se transforma en el paradigma
a imitar, porque como tuvo buen suceso, todos quieren ser de esa manera. ¿Qué sistemas son los que se instalan en estas etapas? Las aplicaciones que se instalan acá, como yo les venía comentando, son aquellas que son necesarios, que atienden esencialmente muchas operaciones y que tienen potencialidades de errores significativos. Hablamos en clasificación de sistemas transaccionales que no fueron desarrollados en la etapa de inicio. Acá se hacen referencia a otros sistemas. El ejemplo que les había planteado era el de facturación, pero el sistema de inventario para el control de stocks, para el control de pedidos, de clientes, de proveedores. ¿Saben lo que pasaba históricamente? Los sistemas se vendían, el sistema de facturación, y no había de compras. Pero si ustedes piensan, un sistema de facturación es exactamente lo mismo que un sistema de compras. Es lo mismo, pero al revés, ¿verdad? O sea, lo que son clientes pasan a ser proveedores, y las facturas de venta nosotros las podemos considerar como facturas de compra. Entonces, la vieja viveza criolla hacía de que uno hacía dos instalaciones. Instalaba el sistema de facturación por un lado y gestionaba las facturas, y por otro lado instalaba el mismo sistema de facturación en un ámbito aislado del anterior, y ahí gestionaba las compras. Eso todo muy lindo desde el punto de vista de gestión financiera, o sea, para gestionar las cuentas corrientes y gestionar los impuestos tanto de los clientes como de los proveedores, y llevar el libro de ventas y el libro de compras, al fin y al cabo, ¿no? Pero, ¿qué limitante ven ustedes de eso que les estaba contando? ¿Qué les parece? ¿No encuentran ningún problema en esa réplica? Por un lado proveedores y por otro lado clientes. ¿Están ahí? Bueno, el problema que tiene eso es cuando vamos a gestionar los inventarios. ¿Cómo hacemos para sumarizar en un mismo lugar ventas, o sea, salidas de mercadería y entradas que están en distintos sistemas? Los sistemas están desintegrados, o sea, no están integrados. Y eso tiene un problema. ¿Tá? Pero bueno, es parte de lo que vamos a ir visualizando hacia adelante. Bueno. Después lo otro que ocurre en esta etapa de expansión es que las aplicaciones se incorporan con cualquier criterio. Esto quiere decir con el criterio del que lidera la instalación de esa aplicación. Entonces, si la facturación era llevada a cabo con un sistema que requería trabajar, vamos a decir, con un lenguaje de programación determinado y con determinadas características de almacenamiento de datos, puede ser que las compras sean hechas con un lenguaje diferente, con un lugar de almacenamiento de datos distinto y con formas de almacenamiento de datos diferentes también, y que por supuesto no haya ningún tipo de comunicación entre ambos sistemas. Esto genera a la empresa múltiples problemas. ¿Por qué? Porque la empresa tiene entonces necesidad de tener especialistas en Java, especialistas en Python, especialistas, o sistemas en base de datos de Access, sistemas en base de datos de BF, sistemas en texto, sistemas en Excel. Según cada uno de los sistemas,
hay una anarquía en cuanto a los criterios lógicos de organización de los sistemas. Esto genera múltiples problemas. Esencialmente genera problemas de falta de especialización de la empresa y dilapidación de recursos, ¿no? ¿Entienden lo que les estoy transmitiendo? O sea que faltan, como dice acá, debido a la falta de estándares e infraestructura adecuada, se realiza de manera desordenada y sin control la instalación de aplicaciones. No hay control, no hay orden, no se siguen estándares, la infraestructura es a requerimiento del sistema, o sea, no es a requerimiento de la empresa, es a requerimiento del sistema. Y nosotros acá tratamos ante todo de que ustedes sean ustedes los que impongan los requerimientos y no los sistemas o los proveedores. Los sistemas o los proveedores son los que van a ofrecerles una solución que está bien, ellos pueden ser expertos en ese tipo de soluciones y les pueden aportar valor, pero ante todo ustedes tienen que tener claro qué es lo que quieren, qué es lo que realmente es relevante para ustedes. Porque si no caen en esto, ¿no? De vuelta, me venden lo que quieren. Y ese me venden lo que quiere puede generar problemas graves de orden y de control dentro de la organización. ¿Qué pasa con la gente que trabajaba vinculada al área de sistemas dentro de la empresa? Bueno, debido a que ahora hay muchos más sistemas y realmente ellos tienen que estar dando soporte a unos, a otros, empiezan a escalar posiciones dentro de la organización. Ya no son aquellos que están escondidos, no, ya pasan a tener un rol relevante, transversal, que dan soporte a todos los sistemas en todos lados. Y pasa entonces de que esta gente conoce a todo el mundo, porque interactúa con unos y con otros, mientras que los demás, por lo general, está cada uno circunscrito a su área y tiene menos vínculos interdepartamentales. Este grupo de gente vinculada a la tecnología, entonces, empieza a adquirir niveles superiores y eso es reconocido, por lo general, terminaba debajo de la gerencia administrativa. Tradicionalmente en las empresas se organizaban con una gerencia general y una gerencia de finanzas o administrativa. El gerente general tomaba para sí las decisiones finales, o sea, y además de las decisiones finales de todas las cosas, que muchas veces eran tomadas conjuntamente con el gerente de finanzas, era el responsable ante todo, sobre todo de los negocios de la empresa, o sea, de llevar adelante los negocios, qué productos se venden, dónde se vende, a qué cliente, con qué criterios. Mientras que el gerente financiero era el que daba soporte, que existiera la plata para la producción de los sistemas, para la producción de los bienes o los servicios, se encargaba de toda la parte formal, de toda la parte informativa, en general de todos los procesos de soporte. Bien, en esta línea era que esta gente, como esencialmente estaba vista para aportar valor apoyando los procesos de soporte, como en este caso era el proceso formal de facturación, el proceso de contabilidad, entonces terminaban bajo la égida del gerente financiero. Pero bueno, esto es hasta esta segunda etapa, ¿no? Bien, ya acá la empresa, si es una organización grande y se justifica que se incorpore un recurso calificado en ese sentido, empieza a tener determinados roles donde el cliente de este departamento o esta persona son los demás usuarios de la empresa. Como les dije, los recursos humanos en informática son
bastante limitados, y la empresa necesita acceder a ellos a través de contrataciones externas. Pero entonces, dentro de la empresa tiene que haber alguien que sea capaz de evaluar que esas contrataciones son correctas, que se dimensionan los sistemas que se van a contratar en forma correcta, de evaluar que lo que se compró funcione de acuerdo a lo esperado, o sea, de ser una adecuada contraparte de los especialistas técnicos. Tiene que saber de lo que está hablando, claro. ¿Tiene que saber con detalle? No, no tiene que saber con detalle, pero tiene que saber. O sea que no puede ser una persona que desconozca absolutamente de toda la temática. ¿Por qué? Porque va a estar contratando gente que va a realizar para él sistemas en determinada forma, y él tiene que evaluar si estos sistemas funcionan o no funcionan, ¿no? Así que ahí es este rol. Ustedes, cuando les toque participar en cualquier organización, traten de identificar quiénes son los que cumplen este rol, o sea, quiénes son el departamento o las personas que se encargan de contratar, por ejemplo, el soporte de los equipos. ¿Quién se encarga de contratar el transporte de las comunicaciones? ¿Quién se encarga de contratar internet? ¿De qué manera? Si más grande, más chico, etc. ¿Quién se encarga de darle soporte al sistema de facturación? ¿Quién se encarga de darle soporte al sistema de contabilidad o el CRM, por ahí que hablaban hoy? Entonces, es relevante que ustedes conozcan entonces quién es la gente que habilita que todo esto funcione. Bueno, si las organizaciones son grandes y deciden tener un departamento específico para el desarrollo de sistemas, ahí empiezan a crearse cargos específicos para este departamento. Hoy en día, organizaciones grandes con sistemas, con departamentos así, yo lo visualizo únicamente en aquellas empresas que tienen una gestión bastante particular y que requiere un cambio permanente en los requerimientos de su sistema de información, que no los está elaborando en la industria afuera. Entonces, de esa manera, ellos tienen que tener equipos internos fuertes para desarrollar sus propios sistemas a nivel interno y dar soporte a esos sistemas. Si no, no tiene mucho sentido. Y doy algunos ejemplos, ¿no? Los sistemas que utiliza la Dirección General Impositiva o el Banco de Previsión Social, si bien tienen soporte de terceros muy fuerte, de empresas grandes internacionales que los ayudan, tienen equipos internos muy fuertes de desarrollo. La verdad que son de equipos de desarrollo y de contraparte de los terceros, ¿no? Las dos cosas. Pero se justifica en estos casos tener equipos fuertes del área tecnológica. No así las empresas que consiguen prácticamente que los sistemas con todos sus requerimientos funcionales estén en el mercado, y bueno, en ese sentido no tiene mucho sentido contratar profesionales especializados en el área tecnológica. Bien. En esta etapa, acá se afirma algo que lo voy a nuevamente decir. Las aplicaciones desarrolladas carecen de interfaces automáticas entre ellas. Vuelvo a decirlo, o sea, facturación no se habla con compras, compras no se habla con recursos humanos, no hay integración entre las aplicaciones. Yo, para integrar, tengo que traducir o expresar en informes externos que puedan ser incorporados en el otro sistema, y capaz que tengo que hacer algunas maniobras para lograr ese resultado. Entonces, esto es una característica de esta segunda etapa, que es la etapa de contagio también. Como vimos antes, no había estándares, es desordenada, es con falta de control, y esto se traduce en esto que se dice acá. O sea, justamente, los programas no tienen interfaces que conecten unos con otros.
es necesario a veces incluso llegar a digitar 2 veces un mismo dato. En vez de ingresarlo una sola vez, ingresa una vez en un sistema y otro en otra, porque no hay puede ser que no hubiera forma de integrarlo si no es ingresando los datos por separado. Acá se habla de la consecuente irritación de los usuarios. Es una forma delicada de decir el enojo que causa estar ingresando 2 veces las cosas y no se entiende, ¿no? Bien. Otra de las causas que genera esta anarquía, otra es los reprocesos. O sea, la necesidad de cargar los datos varias veces, de efectuar correcciones, de generar los informes más de una vez porque no salen correctamente. Esto porque no hay estándares de procedimiento para ejecutar los sistemas, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Estamos en una segunda etapa dentro de la organización, que es en la cual la organización empieza a realmente considerar el tema en serio, el tema tecnológico en serio, ¿no? Ya no es, ya pasó la etapa del esnovismo, del éxito rápido. Ahora se encuentra con problemas de que tenemos muchas cosas, muchos sistemas, no estábamos preparados, tenemos un desorden regular, se nos disparan los costos, tenemos sistemas que empiezan a reprocesar información, los usuarios se empiezan a sentir enojados, o sea que es una etapa complicada. Y como etapa complicada, ¿qué es lo que pasa? Se genera una reacción por parte de los empresarios, o por parte de la dirección de la organización, para de alguna forma tratar de encauzar todo esto y poner las cosas en su lugar, ¿no? Y acá es donde la dirección ejecuta el cambio, ¿no? O sea, la dirección dice, bueno, esto se terminó, este relajo vamos a tener que organizarlo. Vamos a tratar que esto se ordene, y cuando la dirección toma conciencia de eso y empieza a tomar acciones para generar una forma estructurada y organizada del manejo de los sistemas de información, es cuando se habla del salto de etapa. O sea, que dejamos la etapa de contagio de expansión y pasamos a una etapa distinta, que es una etapa más controlada, más formalizada, pero que deja de lado bueno, vamos arriba, incorporamos porque vimos que no fue bien con el primero, incorporamos cualquiera, no miramos mucho. Es una clara evolución de incorporar situaciones sin prever adecuadamente las consecuencias que puede llegar a tener debido a el desconocimiento profundo del uso de las aplicaciones. Bueno, ¿me pueden tirar alguna señal a ver si están por ahí? ¿Cómo vamos con esto? ¿Van entendiendo? Profesor, o sea que en esa alegría de que en las ventas están saliendo bien, que todo salga bien y no toman en cuenta las consecuencias. El no tener recursos especializados, el que no estén integrados, eso lo dejan de lado para que todo salga bien. Bueno, en general siempre el objetivo es que todo salga bien. Eso está claro, todos trabajan con la mejor de las voluntades. Partimos de la base de ahí. Siempre ocurre de que puede haber de las otras, ¿no? Pero partimos de esa base. Lo que ocurre es que más allá de la buena voluntad de cada uno de los actores y los agentes, cada uno lo hace en su chakra, en su área. Y lo hace sin pensar en una forma integral para la organización, sino tratando de buscar el resultado de su proceso, de su departamento. Y de esto, lo que puede traer como resultado es el ejemplo típico. Voy a instalar el sistema de facturación. Se instala el sistema de facturación. Y después viene
los que procesan la contabilidad dicen, no, nosotros queremos un sistema de contabilidad. Viene e instala el sistema de contabilidad. Entonces, llega el momento de procesar la facturación, porque la facturación, ustedes saben que tienen que procesar el ingreso de la facturación en la contabilidad, necesariamente. Es parte de las transacciones que nosotros consideramos. Entonces, ¿cómo pasa esto? Llega este momento y el responsable del proceso contable dice, yo quiero tener todos los datos procesados, yo no quiero tenerlos en un asiento globo que desconozca de dónde sale esta información. Y dice, como yo tengo el poder dentro de mi departamento, le dice a su gente que procesen todas las facturas en el sistema de contabilidad, que los ingresen a mano. Mientras que ya habían sido ingresadas las facturas en el sistema de facturación, a mano. Esto es una pérdida de energía importante, y de plata, por supuesto, y de tiempo, todo. Es realmente una ineficiencia total. ¿El resultado se logra? Sí. ¿De forma eficaz? No. De forma totalmente ineficiente. De forma redundante. ¿Lo hicieron con mala voluntad? No, no lo hicieron con mala voluntad. ¿Cuál es el problema? Que no pensaron en la integralidad de la empresa. No piensan en el resultado específico de su departamento. Entonces, es necesario pasar a un nivel superior que tenga una visión más integral de todos los sistemas. Por eso es que la dirección toma conciencia de esto. ¿Y saben cuándo toma conciencia realmente? Cuando viene el de facturación y dice, bueno, el sistema de facturación trabaja con una base de datos de Oracle, vamos a suponer. Y después viene el de recursos humanos y dice, sí, perfecto, este sistema de recursos humanos que vamos a incorporar es fabuloso, hace todo, pero tiene que trabajar con una base de datos MySQL. O SQL Server, por decirlo así. Entonces, el dueño de la empresa dice, ¿cuánto vale una y cuánto vale la otra? Y bueno, una vale $5.000 y la otra $2.500. ¿Y qué hace una base de datos? ¿Qué hace un motor de base de datos? Un motor de base de datos almacena datos para ser utilizado por los sistemas. ¿Y por qué vamos a comprar dos? ¿Qué sentido tiene comprar dos? Dice. Una pregunta como vamos a decir, obvia, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos de tener dos motores diferentes si los dos cumplen la misma función? Pero el sistema de recursos humanos me pide este, y no lo hace con el otro. Y ahí es cuando él dice, la dirección de la empresa, bueno, vamos a parar un poquito, vamos a organizar un poquito esto, porque si no ponemos un coto, entonces vamos a ser los principales compradores de base de datos, y vamos a comprar una base de datos de todos los tipos que haya. Y donde en cada una de ellas vamos a guardar un poquito de la información y nunca la información total para la empresa. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces eso es la segunda etapa, justamente, la etapa de contagio o expansión, que es una etapa muy proactiva, muy fermental, de mucha incorporación tecnológica, muy costosa, muy anárquica, y donde la empresa desconoce el concepto de la integralidad, desconoce el concepto de pensemos las cosas en conjunto y utilicemos los recursos en forma adecuada todos a la vez. No tenemos por qué comprar 5 motores de base de datos, compramos uno. Y más, si yo después tengo que especializar recursos humanos para el uso de los motores de base de datos, imagínense que voy a tener que tengo poca gente, y además de tener poca gente, tengo que mandar a cada uno de los que tengo a estudiar los distintos motores de base de datos en sus especificidades, porque si bien esencialmente todos son similares, cada uno tiene comandos que el mismo comando lo llaman con nombre diferente, y puede tener alguna funcionalidad mejor o peor o distinta uno de otro, que hay que conocerla. Y bueno, y tenemos que mandar a varios a que estudien. O si no, tenemos que decir, bueno, andad vos y estudia todo esto, y no le da la cabeza a una persona de repente estudiar 5 motores de base de datos diferentes. O sea que
Acá es donde la empresa, el dueño, la dirección de la empresa se choca con la realidad, le rompe los ojos. O sea, llega un momento que, o lo otro, ¿vieron ustedes cómo subía el gasto? Entonces dicen, no, pero ¿qué pasa acá? Yo necesito recursos no para gastar en informática ni en sistema. Yo quiero capital para gastar en mercadería y hacerla rotar. Eso es típico, respuesta típica de los dueños de los negocios, ¿no? Porque ellos, generalmente, su prioridad fundamental es esa, es lograr que salga más mercadería o que salga más servicio. Los procesos de soporte, donde nosotros estamos muy cercanos, llámese los financieros, los informativos, ellos los consideran importantes, pero no tan importantes como los otros. Entonces, este tipo de cosas, cuando les pasa esto, que tienen que dejar de comprar mercadería para pagar un sistema, pegan unos saltos que por favor. Entonces, es muy difícil de fundamentar. Y ahí es cuando vienen los problemas y se generan roces, ¿no? Pero la empresa crece. Al fin y al cabo es un crecimiento natural de la organización. Por eso nosotros se los contamos. Queremos que ustedes sepan que pasan estas cosas, que tienen que darse cuenta, porque cuando ustedes, es muy distinto que cuando ustedes llegan a una empresa, ven esto y dicen, en la facultad había un profesor que me contaba esto, y bueno, yo ya sé qué está pasando acá. Yo ya sé de dónde viene y sé para dónde van. Las dos cosas. Capaz que no es exactamente que saben, ¿no? Pero saben el camino, el destino final lo saben. O sea que más tarde o más temprano, estas etapas se han ido cumpliendo, y bueno, hay veces que son un poco más borrosas los cambios entre una etapa y la otra, pero ocurre. Y bueno, es importante entonces que ustedes conozcan, porque al fin y al cabo ustedes en esta materia están aprendiendo cómo es que se integran los sistemas de información y cómo los sistemas de información afectan a la organización. Y en este caso es la tecnología, cómo la tecnología va afectando a la organización, cómo la va cambiando, Y bueno, estas son cosas que yo les fui comentando hoy, que ven que afectan directamente, afectan el estado de ánimo de la gente, afectan en los procesos, afectan en la plata, afectan en las decisiones y en las contraposiciones entre unos y otros. No es solo ir y decir voy a comprar un sistema y punto. O sea, es bastante más amplia la circunstancia. Bueno, hoy vimos entonces, lo primero que vimos, para resumir la clase de hoy, es una situación desesperada de un profesor que se quedó sin compu y que tuvo que aplicar un plan de contingencia, algo que vamos a ver en el futuro, para poder seguir con sus procesos, en este caso el proceso educativo, resolviendo las situaciones de la mejor manera posible. Después estuvimos repasando un poquito de la práctica 1, ya se nos acerca la fecha de la finalización para la entrega, que va a ser el domingo que viene, y a continuación empezamos a ver los temas referentes a ciclo de vida, y dentro de los temas referentes a ciclo de vida empezamos a estudiar las etapas de Nolan. Las etapas que vimos en el día de hoy fueron dos, fueron la etapa de inicio y después la etapa de expansión o contagio. Dijimos que la etapa de inicio inicia cuando se instala la primera computadora y termina cuando se completa y queda funcionando el primer sistema de información. Y la etapa de contagio inicia cuando finaliza la primera, o sea, cuando se instala el primer sistema de información, y termina cuando la dirección resuelve poner orden al caos generado por la multiplicidad de sistemas y costos, incremento de costos que se constataron en esta etapa. ¿Estamos bien entonces? Bueno, nos queda el miércoles como último día de aclarar dudas para la práctica. Me gustaría que después el miércoles me contaran un poquito cómo les va, sobre todo con la primera parte, con la parte de
del compartir. Si lo lograron probar entre ustedes, eso es un buen ejercicio, pruébenlo entre ustedes. Y bueno, vamos a seguir con este tema, que es el tema de ciclo de vida, etapas de Nolan. Yo voy a seguir insistiendo para que suban el teórico, que sé que estamos en falta. De cualquier manera, ustedes vieron que yo al grupo de ustedes les voy dando algunas adendas. Quiero decirles que ya estoy consiguiendo la autorización para subir las clases, o sea que no sé si las clases las voy a poner grabadas dentro del EVA o las voy a subir en YouTube. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Y que nunca había tenido la oportunidad de verme dando clases. Es toda una experiencia esa. Y bueno, uno aprende de los errores de verse también. Hay mucho para mejorar. Así que muchas gracias por estar de ese lado y nos vemos el miércoles. Chao, profe, muchas gracias. Muy bien. Gracias, profe, nos vemos. Chao, chao.